Padre, con mucho amor, expectativa de la continuación de tu trabajo en cada uno de nuestros corazones, venimos a humillar todo pensamiento y toda situación delante de ti y presentarnos ante ti para que tú ministres verdad a nuestras vidas y nos conduzcas por el camino de justicia que has elegido para nosotros el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos en la página 33. Hemos estado viendo el llamamiento de Dios y entendiendo, aunque, aunque en realidad solo hemos tocado la superficie de todo lo que seguramente el Espíritu Santo quiere mostrarnos en este llamado divino, pero lo que tenemos que tener bien presente es que cada aspecto del llamamiento de Dios que nos está siendo mostrado es para que podamos, en efecto, vivirlo. Y recuerden que el método, el proceso de Dios es idéntico en todo. Él va a revelarnos verdad y nos toca a nosotros permitirle sembrar o escribir esa verdad en nuestro corazón, como quieras identificarlo, para que germine, arraigue, crezca y fructifique en tu vida. Entonces es precisamente la importancia de permitirle al Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento para que tengas las bases desde las cuales vivir cada verdad que Dios trae a tu vida, y en este caso el llamamiento de Dios, que ya no sea un abstracto, sino que sea algo concreto que estamos viviendo, es importantísimo, ¿no? Eh, ya hemos cubierto eh, muchas cosas en las sesiones anteriores. Estamos trabajando en la segunda escritura de esta página, que es Romanos 8, 29 y 30, y hemos visto que Dios no nos llama sin tener ya un plan preciso, perfecto, para el cumplimiento de su llamamiento, lo cual debe desplazar ya por completo de nuestros corazones y de nuestro raciocinio todo concepto de logro personal, para descansar plenamente en la realidad de la obra de Dios, ¿no? Entonces nos toca a cada uno vivir la obra de Dios y permitirle a Él eh, ubicarnos en ese descanso que produce el saber que esto está preparado, está provisto y está en las manos del Espíritu Santo el ministrarme todo lo necesario para que yo sea justificado. Y hemos estado allí, a los que llamó los justificó. Y ahora vamos a entrar a entender el producto de la justificación en tu vida, y es la glorificación. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, vamos a empezar escuchando a cada uno de ustedes compartirnos lo que ya ha recibido con respecto a glorificación.
Marco, tú. Vamos con... lograr o alcanzar. Realmente lo que a mí me ha venido fortaleciendo es entender perfectamente el significado de la gracia. Y a través de la gracia inicia todo el proceso de Dios en mi vida. Y cuando se desea o se anhela o se quiere ayudar o intervenir, se interrumpe inmediatamente. Y realmente he estado recibiendo en mi corazón lo que es pararme desde ser justo y creerlo, pararme desde ser santo y creerlo y desde ahí vivirlo. Y la glorificación, pues yo sé que Dios ya me la dio, porque Jesús lo dice en Juan 17, Padre, la gloria que me diste yo les he dado a ellos. Yo sé que Dios ya me la dio. Sin embargo, todavía esa parte yo no la tengo todavía bien procesada y recibida, mi hermano. Pero sé que la tengo y sé que en algún momento Dios me va a abrir los ojos para vivirla desde su naturaleza, desde lo que Él es realmente. Y bueno, todo lo demás, pues sí, o sea, por ejemplo, 2 Timoteo 1:9 dice que Él me llamó con llamamiento santo. Y si ese llamamiento ya es santo, pues ya no requiere más perfección, ¿no? O sea, sino únicamente pues caminar y vivir en esa santidad. Y bueno, hasta ahí voy, mis hermanos. Gracias, Manrique. Silvia, ¿qué nos compartes de glorificación? ¿Qué te ha sido mostrado? Pues yo les comparto que en estos días que no nos hemos visto, han habido muchas pruebas, muchas luchas, pero en una que tuve muy fuerte, dos que tuve muy fuerte, sentí la diferencia en lugar de entrar en pánico o en angustia o en qué está pasando, fui con él y no es que fuera más fácil, sino que él me ha estado guiando a que descanse en él, que él sea en esa glorificación, descansar en él y ver cómo su intervención divina
en esos días de mayor lucha, de como tormenta, como terremoto, esas son las dos palabras que puedo compartirle, vi como papá me guardó en su paz, en glorificarse en mi corazón. Y veía yo pasar como hemos visto en la noticia allá cuando el huracán arrastra, desbarata y veía yo pasar esas tejas de problemas, esas paredes que se supone que estaban firmes. Vi como papá, sí, en esos huesos secos y como todo eso desvanecido, cada área de nuestra vida la hace de nuevo. Y vi cómo eso que creía yo en mi corazón que estaba cimentado, que ya se había avanzado en varias cosas, papá, vi cómo volaba todo eso desbaratado, pero me dio su paz y cómo reedifica en esa el glorificarse eso en mi corazón. Y pues no fue fácil, mis hermanos, pero en papá dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece y además venía a mi mente vez tras vez, en este mundo tendréis mucha, pero de todas maneras yo estaré contigo. Y eso, el saber que no estaba sola, el saber que Él pelea mi batalla, comenzaron de una manera más especial, saber que soy su hija, que Él está conmigo, que me lleva de la mano, que Él pelea mi batalla, que Él me está transformando y que cada prueba y dice todas las cosas ayudan a bien. Ya no entré en ese caos que en mucho tiempo atrás pasaba y Dios me ha dado la libertad de decir, bueno, si en una de las áreas, si la regué rapidito ni tardado, yo voy con él. Y luego fui con la persona, ya no me puse a ver, no, pero es que yo no hice, o querer dialogar con Satanás, porque eso también hace 3 días aprendí que cuando Satanás quiere platicar con nosotros en el campo de su taller son los pensamientos. Entonces, si yo le doy participación, ahí ya, como dicen en Tabasco, ya me llevó el tren, porque quiero pelear esa batalla por mis fuerzas, y no, ya le dejé eso a papá, o sea, papá ya me está quedando la absoluta seguridad que Él está conmigo y que más que nada algo especial que hizo fue deja de buscar amor, deja de buscar quererte sentir amada, protegida, aceptada. Si yo no empiezo por mí misma entregándole eso a papá, yo sé que Él siempre va a estar ahí conmigo. Y ya de lo que Él me dé es lo que voy a poder dar a quien se lo tenga que dar, a la familia, al cónyuge, a nuestras generaciones. He sentido la diferencia y créanme que se lo digo de todo mi corazón. Las luchas estuvieron muy fuertes, muy difíciles, pero al contrario, gracias a Dios, esos días ya no acudía a doparme, a decirme quiero dormir a la fuerza porque es demasiada la lucha. No, pude descansar en Él, o sea, Él fue el que me hizo descansar en Él. Y pues bueno, es lo que les puedo compartir. Gracias, Silvia, muchas gracias. Elizabeth, ¿te escuchamos? Yo estoy entendiendo también
que ya he sido glorificada, pero mi papá está perfeccionando mi fe para poder venir a ser ministro de justicia como él quiere, y que sus obras sean realmente manifestadas en mí. Y me ha dado como a probar cómo es, pero cuando ya no pude participar, como no entendí bien cómo era que se dio esas obras, pues me estoy viendo cómo él está realmente purificando mi fe para que entienda yo cómo es que se va a hacer y no lo viva en confusión. Y es como estoy viviendo ahorita las cosas. Muy bien, gracias, Elizabeth. Marco, probamos de nuevo. Sí, para mí la glorificación es la manifestación de Dios en mi vida, o la vida de cualquier persona, ¿no? Cuando Dios se manifiesta en la vida de una persona. Y, y bueno, pues entiendo que esto depende de la santificación, del proceso de limpieza que nuestro Padre está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Para manifestarse. Y eso es lo que entiendo por glorificación. Gracias, Marco. Qué bueno que ya funcionó mejor tu sistema. Bueno, ¿listos para empezar? Vamos a echarnos un clavado aquí en esta parte maravillosa, porque tengan claro que la visión de nuestro Padre es la de traernos a semejanza, ¿sí? Con Él, porque Jesús y el Padre son idénticos. Y cuando pensamos en idénticos, si vamos a aprender a pensar divinamente, no podemos pensar en el Padre y el Hijo aquí, como dos individuos, sino tenemos que pensar en son uno. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes han ya citado un número de escrituras correspondientes a la gloria de Dios, y vamos a empezar un pequeño recorrido de verdad, porque es muy importante que tengamos un fundamento de verdad clarísimo en este tema, debido a que, como ya mencionó Silvia, el enemigo va a buscar, una, sembrar confusión; dos, sembrar engaño, que es mejor para él, porque quiere decir que él cree su mentira y la vives, y impedirnos experimentar y crecer en la glorificación prometida. Entonces, partiendo del hecho de que Dios me ha llamado y te ha llamado no solo para justificarte, sino para glorificarte, y que esa glorificación Jesús la especificó en Juan 17, porque era como el convenio, ¿no? Yo voy a ir a la cruz, pero aquí está lo que quiero como fruto de poner mi vida por ellos, es que la gloria que me diste, ellos también la tengan, y ya se las di. Y eso es asombroso, ¿no? Pero ¿cómo vive Jesús esa gloria? Bueno, primero vamos a empezar entendiendo el asunto. Cuando Dios crea a Adán y Eva, y los crea en su imagen, recuerden, no los engendró, no fueron hechos hijos de Dios, sino que fueron una creación muy especial, hecha en imagen de Dios. Entonces, adjunto a esa creación iba también la imagen
imagen de la gloria de Dios. ¿Ok? Es como te tomas una foto y traes puesto este vestuario, ¿no? Entonces en la fotografía sale ese vestuario. Ese vestuario no eres tú, pero es lo que traías puesto ese día. ¿Cierto? Y lo mismo con la gloria de Dios reflejada en Adán y Eva, en su estado primario, en el estado de su creación. En Romanos capítulo 3 se nos dice lo que ocurre cuando ellos eligen conocer el mal y dice que fueron destituidos, y lo dice así claramente, de la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, porque hay tanta confusión entre el pueblo creyente y en particular esta idea de que la raza humana es imagen de Dios. Eso es absolutamente incorrecto y está textualmente declarado en la Escritura en 1 Corintios 15, donde se nos dice que trajimos la imagen del terrenal, no del celestial. Y tenemos claro ya que entonces el hombre imagen de Dios dejó de ser en el día que está registrado en Génesis capítulo 3. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos al ser humano y al padre de los seres humanos, ¿no? Y a la mamá también de los seres humanos. Ahora, vamos a otra escritura fundamental que es muy importante y es Isaías 42, verso 8. Quiero que lo lea uno de ustedes, por favor. Isaías 42, 8. Y esto obviamente requiere que creen este esquema en sus notas, ¿no? Y más que todo que el Espíritu Santo lo registre en sus corazones. ¿Qué dice Isaías 42, 8? ¿Quién lo tiene? Adelante, Silvia. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces aquí Dios está hablando de manera muy específica, muy inequívoca, y Él dice, a otro no daré mi gloria. ¿De acuerdo? Pues cuando pensamos en empezar a comprender la glorificación prometida, esta escritura no puede caer por tierra. ¿Sí? Esta escritura está allí, es parte del asunto. Y si no la tenemos como parte del fundamento de la verdad que vamos a recibir, entonces quedamos expuestos a engaño. Una vez que Dios declara algo, Él nunca habla de balde ni habla ligeramente. Sus palabras son eternas. Entonces, esta es una verdad eterna. Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, ¿qué pasa entonces con Juan 17? ¿Cómo embona o engrana, como tú lo quieras ver, las palabras de Jesús que se han citado, Juan capítulo 17, donde Él explícitamente dice que la gloria de Dios nos es dada. Y puedes anotar, si quieres, la referencia. Yo anotaría todo el capítulo, porque tiene que entenderse en el contexto de todo, ¿no? Pero ahora venimos pues a
a tener que permitirle al Espíritu Santo revelarnos cómo las dos cosas encajan y no están una en contra de la otra. Y la respuesta está en las palabras de Jesús, en que Jesús dice, versículo, perdón, 22. 22, ¿verdad? ¿Lo quieres leer, por favor, Elizabeth? Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, la respuesta es que Dios no comparte su gloria conmigo. Dios me hace uno con Él. Y si vengo a ser parte de Él, entonces no está compartiendo su gloria, estoy participando en su gloria como parte de Él. ¿Sí? Esto es muy importante, porque al llegar aquí a esta verdad del llamamiento divino, podemos ver cómo toda la verdad confluye, se integra. No importa cuántos factores estén dichos en toda la Escritura, todo confluye a una cosa. Y es que al ser hechos hijos de Dios, venimos a ser parte de Dios. Venimos a ser hechos uno con Él. Y entonces podemos caminar hacia la glorificación sin conflictos. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Él la vive en sí mismo, y si yo vengo a ser parte de Él, entonces participo en la gloria de Dios. Y a eso está refiriéndose Jesús cuando dice lo que leyó, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Bueno, todos hemos estado en la interpretación humana de eso, ¿no? Porque se concibe la unidad de la iglesia y trabajamos y fracasamos en la unidad de la iglesia, porque eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque así no es. Jesús no está hablando de la unidad de la iglesia, está hablando de la unidad tuya con Él y con el Padre. Y lo dice ahí explícitamente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces es la incorporación o integración, la fusión tuya con Jesús y con el Padre, que permite que la gloria de Dios no sea compartida, sino sea vivida por ti, porque eres parte de Él. Manrique, ahora sí, por favor. Quería nada más terminar, hermano. No, gracias, mi hermano. No, es que hay una enorme diferencia o un abismo, entonces, en la justificación, en la santificación y en el perdón de pecados y en todo lo que ya hizo cuando me hizo nacer de nuevo, ¿no? Cuando nací, perdonó mis pecados y me justificó, me santificó, pero eso sí lo tengo, eso sí lo puedo vivir. A comparación de la gloria que necesito estar en participación constante con mi Padre, o la santidad o la justificación también debe ser
Obviamente debe ser guiado por el Espíritu Santo, pero en unidad con el Padre. Es una duda, mi hermano. De hecho, lo que ocurre es que cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nacemos en Cristo. Ya estamos allí. ¿Sí? Entonces, la glorificación es posible por eso, porque ya estás en Cristo. La justificación se ha efectuado porque ya tu viejo hombre está destruido y eres una nueva creación. Y el Espíritu Santo nos dice que has nacido de simiente incorruptible, por lo cual la nueva criatura es incorruptible. Y eso lo ratifica el Espíritu Santo en 1 de Juan 3, versículo 9, donde dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él, incorruptible. Pero ¿qué pasa? Porque ahí es donde entramos en confusión, ¿no? Bueno, entonces o no soy nacido de Dios porque todavía tengo problemas o cómo está la cosa. Y es exactamente el mismo dilema que ocurre si tratas de contraponer humanamente. Dios no comparte su gloria y ahora Jesús dice que sí, entonces el Padre y el Hijo no están de acuerdo o qué pasa, ¿no? O el Hijo vino a cambiar la palabra del Padre. No, nunca hay contradicción. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo ampliar nuestro marco de referencia, explicarnos cómo funciona la cosa. Entonces, a lo que tenemos que venir a entendernos es, Dios me hace nacer de nuevo, soy esta nueva criatura, soy ya incorruptible, mi entendimiento no está todavía allí. Entonces, la renovación de mi entendimiento es donde ocurre la santificación, es donde ocurre todo esto, y es conforme cada uno de nosotros venimos a entendernos en la nueva creación y a despojarnos del viejo hombre, no porque todavía lo seamos, sino porque todavía lo pensamos, ¿sí? Por eso es la transformación por la renovación del entendimiento. No dice la transformación por ir soltando el pecado y abrazando la santidad. Sino es conforme vienes a entenderte en esta obra de Dios. Eso exige que sueltes la manera en que te conocías, te veías, te pensabas y te creías en la vieja creación. Y en esa dimensión es que vas a vivir entonces la manifestación de Dios en ti. Y eso es en sí la glorificación. Y vamos a hablar más de eso, pero ahorita estamos tratando de este asunto. Entonces, realmente la nueva vida no la puedo vivir por mí propio, porque la nueva vida inicia en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Romanos 6, que dice que somos resucitados juntamente con Él. Y allí es donde, de ahí en adelante, nuestra existencia es en Cristo. Eso satisface lo que leímos en Juan 17, 22. Tú en mí, Padre, y yo en ellos. ¿Sí? En Cristo.
¿Terminaste, Marco? Sí, sí, ese pasaje de Isaías 60 del 1 al 3 es el que me aclaró mucho lo que es la gloria de Dios. Cuando dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa gloria de Jehová que ha nacido sobre mí es Jesucristo, que nace en mí o yo en él, como se pueda ver, y, y que es compatible con 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él, que creo que es una escritura así como fundamental también, ¿no? Esa fusión de espíritus. Muy bien, gracias, Marco. Entonces, les es claro que Dios no comparte su gloria, y la diferencia entre compartir y participar. Si compartir es que tú puedas ser separado de Dios y tener también su gloria por separado, eso no, jamás. Elizabeth, Por eso el enemigo está tan enojado con nosotros, ¿verdad? por supuesto, porque Él eso es lo que busca, ¿sí? Él quiere la gloria y Él incita a las personas a buscar gloria. Por eso una de las tres grandes tentaciones es la vanagloria de la vida. Dios le llama vanagloria y el mundo le llama gloria. Y el enemigo usa esas herramientas para engañar, esclavizar y provocar, y las va a seguir usando. Eso sí, yo platicábamos esta mañana sobre el hecho de que cómo es el trabajo de Dios con la humanidad, ¿no? Y el hecho de que viene el periodo en el que el Espíritu Santo nos ha declarado que Jesús va a regresar a la tierra por 1000 años, el diablo va a ser aprisionado durante esos 1000 años y por lo tanto el pecado va a dejar de operar en la raza humana como gobernante, la muerte no va a existir, la enfermedad no va a existir. Por 1000 años van a tener el testimonio de Dios, Jesús va a estar presente, vamos a estar con Él durante ese tiempo. Pero cuando el engañador es suelto de nuevo, todos los que no recibieron la adopción de hijos y por lo tanto un nuevo espíritu, espíritu de hijos, van a volver a ser engañados. ¿Sí? Y eso es terrible. Y me decía, pero ¿por qué quiere nuestro Padre hacer eso otros 1000 años? Por su misericordia. Porque el pretexto, conforme nuestro testimonio, nuestras vidas vengan a ser el testimonio de Dios a la humanidad. Ahora el enemigo siempre busca cómo torcer y desviar el mensaje de Dios, ¿no? Y el pretexto va a ser, bueno, ¿por qué Dios discrimina, ¿no? Entre los que son sus hijos y no? Y en su grande amor y misericordia, Dios va a resolver ese reclamo también y decir, les voy a dar a todos la vivencia sin el poder del pecado en sus vidas, operando, y luego van a tener que tomar su decisión. Si eso es lo que la serpiente vino a hacer al huerto de Edén, es atraer al hombre a una decisión. ¿Sí? Y es importante entender, Dios va a traernos a todos a una decisión. Y una vez que has tomado la decisión de ser hijo, sigues tomando decisiones como esto de vivir la glorificación. Nada te es impuesto, porque Dios no trabaja esclavizando. Marco. Una pregunta, yo entiendo que
cuando venga el arrebatamiento, los que hemos recibido a Jesús, nos vamos al cielo con Él, y que cuando regresa Jesús, regresamos con Él, que es donde nos da su herencia, ¿no? En la tierra. Pero los que no hayan muerto, los que nazcan en esos 1000 años, pues ellos no heredan a Jesús, digamos, cada quien tiene que tomar su decisión. Y la gente que no decide por Dios es la que tiene problemas en ese tiempo. ¿Es correcto? Nadie hereda la salvación, nadie hereda la adopción. Dios no tiene nietos. Así es. Entonces, cada persona es invitada y los que no hayan tomado esa decisión y venga el engañador otra vez a engañar, y así lo dice la Escritura, pues van a tener que tomar su decisión, y lo que Dios prevé es que muchos van a seguir el engaño y van a levantarse bélicamente en contra de Dios, porque el enemigo cree en su pensamiento corrupto que esta vez sí va a poder ganar la batalla, ¿no? Y entonces viene el juicio final. El juicio final es el fin del enemigo, el fin del pecado, la destrucción de todo eso. Bueno, antes de todo eso, no tenemos que preocuparnos ni ocuparnos de eso. Nuestro asunto está en vivir ahorita el llamamiento de Dios y el vivirlo plenamente. Y por eso el llamado de Dios no estaría completo sin que nos sea dado el entendimiento de lo que es la glorificación y la vivencia de la glorificación que como hijos nos corresponde. Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí de lo que hemos cubierto, de lo que es la glorificación. Es participar como parte de Dios, porque eso es participar. Yo soy parte. Soy hecho miembro de Jesús. La parábola de la vid. Jesús dice, yo soy la vid, tú eres uno de mis pámpanos. Los pámpanos son parte de la vid, no son adornos de Navidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ser operado en nuestro espíritu, tiene que ser inscrito en cada uno de nosotros, el que en verdad nos reconozcamos y vivamos el ser parte de Jesús. Porque cuando hablamos de ser hermanos de Jesús, muchas veces todavía tenemos el concepto de lo que vemos en la pantalla ahorita con Manrique y Silvia. No está Manrique y está Silvia. Entonces, bueno, aquí está Jesús, mi hermano mayor, y aquí estoy yo. Y esa no es la visión. ¿Sí? La única visión que funciona es, está Jesús y yo en él. Yo soy parte de él y también tú eres parte de él. ¿De acuerdo? Eso, si lo recibes, el Espíritu Santo se va a encargar de santificar esa verdad en tu vida. Es como ayer hablábamos de cómo Dios va a purificar nuestra fe, ¿no? Y empezamos a entender por qué la fe tiene que ser purificada y el hecho de que la fe de Dios es dada pura, pero todo lo que en mí no es compatible con lo que Dios dice estorba en la operación de fe en mi corazón. Entonces Dios tiene que limpiar esos estorbos para que la fe suya opere sin
ser de ninguna manera cambiada en mi corazón. Lo mismo con el ser uno con Dios. Entonces, todo, fíjense bien, todo concepto de autonomía, de separación, Dios tiene que eliminarlo de mi corazón. Y bueno, pues yo así crecí siendo yo. Y crecí defendiendo esa individualidad y esa independencia y, ¿no? Porque por eso es el orgullo es para defender tu territorio, ¿no? Espérate. Y la gente dice cuando alguien no se defiende, es que tú no tienes dignidad o qué, ¿no? No puedes dejar que te hagan así, que te traten así, por el concepto humano. Pero qué hermoso poder ser hechos libres de eso para venir a ser parte de Cristo. Y tenemos que permitirle a Dios trabajar esta verdad bien, bien profunda. Porque aquí es donde vas a aprender a vivir el negarte a ti mismo. Si el negarte a ti mismo no es otra cosa más que el vivir la santificación de tu individualidad para venir a ser parte de Jesús. Y todo donde tú reaccionas como individuo y no como Jesús, es donde está ese trabajo. ¿Manrique? Ahí es lo que Jesús habla en los evangelios, ¿no? El que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, pues se despoja, la va a encontrar, ¿no? Gloria a Dios. Y eso tiene que ser producido por Dios en nosotros, porque eso es imposible para nosotros. Pero la disposición a ser santificado de mi individualidad para ser hecho uno con Jesús, esa es mi decisión. Y es una decisión vivida, ¿sí? Y creciente, porque inicia con aceptar la invitación. Y cuando aceptamos esa invitación inicialmente no tenemos idea de la profundidad, del alcance de la invitación de Dios. Y Él va a ir, como en todo su trabajo, en amor, convenciéndonos a confiarnos. Pues Pablo llega a un punto donde dice, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué depósito? ¿Depositó dinero, bienes? No, a sí mismo. ¿Sí? Perder tu vida no es ir a que te maten a balazos o lo que sea, es perderla en Cristo, para que Él sea en lugar de tú, de que tú seas. Y entonces en ese fundamento se da la unidad, ¿sí? ¿Quién va a ser, Jesús o Cristóbal? Jesús. Allí no hay, esas son las reglas, eso es la invitación, el llamamiento es a venir a ser uno con Jesús. ¿Qué identidad va a funcionar? La de Jesús. ¿Sí? Por eso Pablo llega a decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Bueno, es un trabajo de amor, en fe, para que entonces, conforme en ti y en mí, empieza a haber esa libertad del yo, ¿sí? La libertad del yo para que Jesús me viva, para que Jesús se manifieste, para que Jesús haga, hable en uno conmigo.
es donde ocurre la glorificación. Entonces, la glorificación está allí disponible todo el tiempo. La glorificación ocurre en tu ser cuando, en lugar de escuchar tus pensamientos, escuchas los de Dios. En lugar de vivir tus sentimientos, vives el sentir de Dios. Hablo internamente, ¿no? En lugar de vivir una existencia propia, participas en la de Dios, etc. Y obviamente la perfección de esa gloria es que lo vivas en la dimensión en la que Jesús lo vive. La glorificación externa ocurre cuando, en lugar de que tú hables tus palabras, Dios habla por tu boca. En lugar de que tú manifiestes tus sentimientos, el corazón de Dios se manifiesta en tus sentimientos. En lugar de que tú hagas tus obras, Dios hace sus obras. ¿Sí? Esa es la glorificación de un hijo. Entonces, para cada cuándo te gusta que debemos vivir la glorificación, pues debe ser permanente. No estamos hablando de luces y relámpagos y resplandores y que todo el mundo se te hinque, ¿no? Tiene nada que ver con eso. Por eso Jesús le decía a los fariseos, yo no busco la gloria de los hombres. Porque tiene que ver con que Dios se manifieste y que yo no le estorbe, que yo no contamine, que yo no adultere su gloria. Y para eso Él tiene que santificarme, porque yo no lo puedo hacer por mí mismo. Pero esa santificación viene con mi acuerdo, ¿no? El Espíritu me redarguye, ¿qué pasa si yo le resisto? Pues no va a haber santificación. ¿Sí? Sí, pero si recibo el redargüimiento en fe, con gozo, sabiendo que esto es para mi limpieza, para mi libertad, entonces vivo el redargüimiento y la corrección que renueva mi entendimiento para poder ser instruido en justicia. Y es allí, en vivir la justicia de Dios, donde vas a ser glorificado. Muy, muy interesante, ¿no? Y muy importante esta parte de nuestra vida, porque esto es a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, mucho empieza con romper esos conceptos de qué es gloria y qué es ser glorificado. Y gloria tenemos que entenderla como la manifestación de Dios. Eso es gloria. La gloria verdadera es la manifestación de Dios. Y entonces la glorificación es el evento en el que Dios se manifiesta contigo. En el que tú tienes ese privilegio de manifestar a Dios. Marco. Pero además la gente se da cuenta, o sea, los que están a mi alrededor se dan cuenta. O sea, a lo mejor no entienden qué es lo que está pasando, pero sí ven algo diferente en mí, sí ven a Dios, aunque no se den cuenta de que es Dios, aunque no entiendan que es Dios, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de vivir esto, sobre todo
cuando estaba prácticamente ciego, que iba caminando por la calle con el bastón de ciegos y llamaba la atención de mucha gente, ¿no? Pero era la paz que emanaba, la paz de Dios que emanaba de mí y que se propagaba, ¿no? De alguna manera la gente la percibía, ¿no? Este, y es maravilloso, eso requiere realmente la muerte del viejo hombre, la muerte del ego, ¿no? O sea, no, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie, ¿no? Ni conmigo, o sea, realmente Él me va a dar se va a glorificar en mí, pero no va a compartir eh, su gloria conmigo, ¿no? Me va a permitir participar de su gloria. Ok, pero aquí hay algo importante, Marco, y es cuando tú dices no va a compartir su gloria conmigo, esa declaración se hace viéndome separado. Separado, exacto. Entonces, ¿te dan cuenta dónde está el trabajo del Espíritu Santo? Es eliminar ya de nuestro corazón esa idea de estar separado para entenderme en parte de. Entonces, por De, ejemplo, de hecho, de hecho, el ego muere en la cruz con Cristo. O ¿sí? sea, es destruido ahí el ego humano, ¿no? El espíritu humano, ¿no? Para participar del espíritu de Dios, ¿no? Esa es una maravillosa manera de entender al hombre viejo, es el ego. Ujú, ujú. ¿Sí? Ese espíritu individualista, egoísta y separatista. Porque eso es lo que Adán y Eva no quisieron seguir siendo. Eso es lo que atacó el diablo, la serpiente. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso le está negando Ujú, este conocimiento. Y Él sabe que el día que coman de Él van a ser como Dios. ujú, ujú. Entonces, espérate, ¿por qué Dios nos está robando de algo que es mejor para nosotros? Pues vamos a hacer lo nuestro. Un engaño vil, Sí. terrible, pero creído. Y un desengaño también terrible, ¿no? De ser imagen de Dios a polvo. Porque eso es lo que Dios los declara, ¿no? Primero Dios los hizo a su imagen, los declaró su imagen, los bendijo como su imagen, los instituyó sobre la creación tierra como su imagen. Y cuando eligen no ser imagen de Dios, son destituidos de la gloria de Dios y entonces Dios le dice al hombre, ¿y ahora qué eres? Pues ahora eres polvo. Polvo eres. Wow. Ese es el peor bajón que jamás, bueno, el peor es el de Satanás, ¿no? Que ni siquiera polvo, porque él pierde también su cuerpo. La gloria no era la gloria de Dios reflejada en él, era la gloria angélica que Dios le dio como querubín, y entonces dice, el postrer estado es espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Así que esta glorificación ahora ocurre en uno y fuera de uno no existe. Y eso es lo que nos da seguridad, ¿sí? Y luego entender la sencillez de la definición de gloria es Dios en mí, yo en Él haciendo, Él manifestándose. Eso es como el Hijo es glorificado. Manrique. Entiendo Dios manifestándose o manifestando su obra, siendo guiados por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Sí, vamos a hablar del cómo ocurre eso y lo vamos a entender en Jesús. Porque esa es la otra seguridad a la que siempre debemos ir. Es el Espíritu Santo nunca habla de lo suyo.
nunca habla de sí mismo. Hay mucho error en la iglesia ahorita porque crean esta cosa donde, así como hacen al lado al Padre en algunas creencias, o hacen al lado al Hijo en algunas creencias, también hacemos al lado a Jesús y nos metemos nada más con el Espíritu Santo. Y eso no es la obra del Espíritu Santo. Él no habla de sí mismo. Jesús fue clarísimo en eso. Tomará de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. ¿Por qué? Porque el asunto es ser hecho hijos de Dios, no ser hecho espíritu de Dios. Entonces, en semejanza de quién vamos a ser hechos? Del Hijo. Y el trabajo del Espíritu es mostrarte al Hijo. Y vamos ahí de una vez. Vamos a ponerle ese pedacito a todo el esquema de verdad que está siendo traído. 2 Corintios capítulo 3. Bueno, vamos a dos lugares. Primero vamos a tomar nota, no vamos a leer ahorita, pero tomen nota de que Jesús explicó perfectamente el trabajo del Espíritu Santo para traernos a semejanza con Él. Él te va a guiar a toda verdad. Él es tu consolador, que si lo ves humanamente es bueno. Cuando yo esté afligido, Él todo el capítulo, si lo van a digerir es todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en, empezando con el versículo 6, me parece. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio sencillamente quiere decir que no es entendido por todos, y que no está disponible a todos. ¿Sí? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiero invitarte a que recibas eso. ¿Cómo eres glorificado? Participando en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Esto desmiente estas enseñanzas y conceptos de que la obra del Espíritu es así como en éxtasis, ¿no? Sin entendimiento, en cosas raras. Hay cosas raras para nosotros, por supuesto. Pero el objetivo de Dios es darnos entendimiento, y lo vamos a ver aquí clarísimo. ¿Sí? Esta sabiduría es para tu gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, al dueño de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas son para que seas glorificado.
Esto se conecta a Efesios 2:10, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allí ocurre la glorificación. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Reveló por el Espíritu. Qué interesante, ¿no? ¿Ven cómo todo se integra? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El que no sabe lo que Dios le ha dado no puede ser glorificado. El que no recibe la sabiduría divina no puede ser glorificado. El que no comprende lo que Dios le ha dado no puede ser glorificado. Porque tampoco va a vivir la justificación, ni el llamamiento, etc. Entonces te puedes dar cuenta qué terrible esa idea de aprender de Dios humanamente. En estudios humanos de Dios, como es la teología y todas las ciencias religiosas, y todo ese asunto de investigación y científico de Dios y todo ese rollo, es que eso es una sabiduría oculta. Y el único que tiene la capacidad de enseñártela es el Espíritu Santo a través de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. A mí me encanta esto, porque esto da seguridad. Y mira, un hermanito allá en China que tiene que operar ¿cómo se dice? Clandestinamente, ¿no? Porque no le es permitido, o allá en Arabia o donde sea. Pero se conecta con este maestro, ¿qué crees que va a resultar? Con sabiduría de Dios. Porque es el mismo maestro. Entonces, tenemos que, por el Espíritu, recibir lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego hacer el contraste, pero el hombre natural, humano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremendo, ¿no? Lo que aquí Dios nos manifiesta, vamos a traerlo a una claridad, es, en resumidos términos, es que a cada hijo, sin excepción, le es dado un maestro poderoso para que este hijo resulte con la mente de Cristo, en quien reside toda la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cada hijo es miembro de Cristo. Entonces, ¿cómo puede haber una parte de Cristo que no participe de lo que Jesús es? Es como, este dedo no recibe sangre. ¿Tú crees que estaría aquí en mi cuerpo?
Si es parte del cuerpo, tiene que ser alimentado y tiene que recibir lo mismo que recibe todo el cuerpo. Y eso es maravilloso porque hay equidad en el cuerpo de Cristo. No hay inferiores y superiores y más dichosos y menos bendecidos. La única diferencia es cuánto has recibido y cuánto no has recibido. ¿Comentarios sobre esta escritura antes que vayamos a la próxima? Ok. Quieren el paquete completo, ¿verdad? Segunda de Corintios 3. Otra vez, todo el capítulo. Porque empezando en el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El mismo operador, el Espíritu de Dios. ¿Dónde? En mi espíritu. ¿Haciendo qué? Escribiendo la palabra divina, que es viva y eficaz, en fin. Entonces, viene la comparación con el viejo pacto. Hemos ido ahí muchas veces. El viejo pacto produce muerte, la letra mata, el espíritu vivifica, etcétera. Pero vamos al final. Y versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, Dios es Espíritu, Jesús es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. ¿Sí? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso en secciones pasadas hemos visto a Dios insistir mucho en recibir libertad, vivir libertad, ser libre y ser ministros de libertad, ¿no? Y ves a Jesús dar libertad a los cautivos, sacar de la cárcel a los oprimidos. Es que Dios nunca produce esclavitud. Y todo donde en mí hay todavía esclavitud en mi raciocinio, pues el Espíritu tiene que romper eso, traerme a libertad. Bueno, ¿cómo lo hace? Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, por favor personalízalo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí tienes algo importantísimo. Si el trabajo del Espíritu Santo no resulta en gloria, no se completa. ¿Por qué? Porque se trata de que lo que el Espíritu Santo trae a tu vida, lo vivas. ¿Sí? Entonces la glorificación ocurre interna y externamente, conforme cada uno de nosotros vivimos el producto del trabajo de Dios en nosotros. Yo empiezo a vivir perdón y soy otra persona. Empiezo a vivir amor, paz, paciencia. Eso se manifiesta. Eso es la glorificación operando en mi ser y expresada en mi persona. Y Dios la quiere permanente. Y luego vienen las obras de Dios a favor de otros. Entonces,
Pero esto va a ocurrir conforme el Espíritu Santo me muestre a Jesús. Y este es el punto donde todo se integra aquí. Soy hecho parte de Jesús. ¿Cómo se vive eso? El Espíritu Santo me muestra a Jesús, me invita a verme en Él. Y si yo estoy dispuesto a participar en lo que Jesús es, entonces las obras de Dios se operan y yo vivo la glorificación. Dicho de otra manera, Dios nunca glorifica a nadie separado de Jesús. Y por eso cuando Jesús en Juan 17, 22, donde leímos, Él habla de glorificarnos, pero lo une a Él. ¿Sí? Padre, les he dado la gloria que tú me diste desde el principio, para que sean perfectos en unidad, fusión. Primera de Corintios 6, que Marco ya nos recordó por el Espíritu Santo, es el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿quién? Jesús. Estoy dispuesto a ser Jesús. Marco. Que es una manera de decir, estoy dispuesto a morir para que Jesús vive en mí, ¿no? O sea. Sí, no se debe de confundir nunca como que yo voy a usurpar el lugar de Jesús, a presentarme como que yo soy en lugar de Él. No, por supuesto que no. Pero es a dejar de ser yo para que Cristo me viva, se manifieste, hable. Y cada vez que vivo eso, eso es gloria. Y el trabajo del Espíritu es llevarme de gloria en gloria, hasta la misma imagen. ¿Sí? Ahora, un punto más, porque es muy importante que tengamos esto clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué a cada uno nos toca aprender a dejar de ser para que Jesús sea en nosotros? Porque Jesús tampoco habla de sí mismo, ni por sí mismo, ni hace de sí mismo por sí mismo. Entonces tenemos en Juan capítulo 5 y en Juan capítulo 14 estas dos revelaciones poderosísimas donde Jesús, por el Espíritu Santo, si le damos crédito que Él no habla por sí mismo, entonces ¿de qué fuente habla? Pues habla del Padre por el Espíritu. O sea, el mismo mecanismo que tú y yo somos invitados a aprender a vivir, lo vive Él. Juan capítulo 5, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. En Jesús eso opera perfectamente, lo cual quiere decir que Él no se mueve internamente. ¿Dónde te mueves a hacer algo primero? Adentro. Desde el momento en que me pongo a pensar, ya vi que eso está mal ahí, ahorita lo arreglo. O ya no me gustó aquello, esto sí me gustó. Estoy actuando autónomamente.
¿Cuántas oraciones autónomas hemos hecho? Etcétera. Jesús no vive eso. Jesús no vive eso. Jesús vive, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo sino aquello que el Padre le muestra. Y Jesús te dice a ti y a mí en Juan capítulo 15, separado de mí, nada puedes hacer. La misma regla. Juan capítulo 14, Jesús dice, las palabras que yo les hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces Jesús está viviendo la gloria del Padre porque Él cede al Padre todo. ¿Se dan cuenta? La vivencia de la glorificación de Jesús ocurre así. Por eso Él inicia en Juan 17 diciendo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué primero glorifica a tu Hijo? Egoísmo no, para nada, sino es la verdadera humildad, es diciendo, Padre, si yo te voy a traer gloria, es porque tú manifiestes tu gloria en mí. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Entonces, ha llegado la hora por la que me enviaste al mundo, ahora manifiéstate en mí durante todo esto que voy a enfrentar. Y esto ocurre después de Getsemaní, ocurre después de todas las cosas que él había vivido para llegar a estar listo a ir a la cruz por nosotros. ¿Glorificó el Padre al Hijo en todo ese proceso? Definitivamente. Sí. Definitivamente. Y es un poquito de lo que nos comentaba Silvia, ¿no? Entramos a estas tormentas, a estos huracanes que antes nos hubieran hecho pedazos y ya no nos hacen pedazos. Bueno, si puedo vivir ahora paz en medio de esas tormentas, eso es ser glorificado. Estoy participando de Dios. Él está manifestándose en mi espíritu y desde allí hacia afuera. Y yo creo que esto es tan grande, tan hermoso, tan importante, porque nuestra mirada tiene que estar entonces en vivir la glorificación de hijos. Todo lo demás es para traernos aquí. Y si yo tengo mi mirada en eso, mi enfoque, mi expectativa, entonces con gozo vivo la limpieza y todo lo que sea necesario aquí atrás. Sí, con gozo vivo el redargüimiento porque sé que es para que más de la gloria de mi Padre, a través de Jesús en mí, se manifieste. En lugar de verme inepto o agredido o qué sé yo, no está nada de eso, no tiene nada que ver con esas cosas. Es para que cada uno seamos glorificados. Marco, ábrele, por favor, no me dejó. Sí, yo entiendo que estoy viviendo ahorita esto, teniendo esta experiencia tan interesante. Ustedes saben que el gobierno empezó a dar unos apoyos para los adultos mayores a partir de 68 años. Pero hace 3 años ya había empezado a dar, a los 65 años daban 2,000
150 pesos para cada 2 meses para los que tenían a partir de 65 años. Y a partir de este año duplicó esa cifra López Obrador, pero es a partir de 68 años. Yo cumplí 69 años, 68 años el año pasado, ahorita tengo ya 69, perdón. Resulta que cuando me dieron la primera tarjeta, la de 1,500, 1,150, Dios me llevó a dársela a mi esposa para los gastos de la casa, ¿no? Y bueno, pero ella tomó la tarjeta y la empezó a usar para sus propios gastos, no para los gastos de la casa. Porque ella tiene una tarjeta de crédito y con lo que nos daban en esa tarjeta, ella pagaba su tarjeta de crédito. Y ahora que el gobierno a partir de este año incrementó eso al doble, yo le había dicho a mi esposa que ahora que fuera el doble, le iba a seguir dejando lo que ella tenía y lo otro lo iba a utilizar para la casa. Y entonces ella se puso muy frenética, muy peleonera, de que todo eso era de ella, ¿no? Todo lo que llegara a la tarjeta era de ella porque yo se la había dado. Y empecé a tener un poquito de conflicto en mi corazón, pero gracias a Dios que Él me reveló que eso tenía que dejárselo a ella, que no tenía que pelear ese dinero, ¿no? Y ha sido muy interesante porque, bueno, pues yo estoy viviendo carencias fuertes en este momento y Dios ha estado supliendo todo lo que necesitamos, pero teníamos necesidad de pagar unos estudios de mi esposa en cancerología el día de hoy. O sea, yo me di cuenta que teníamos cuatro gastos que tenemos que hacer de aquí antes de que termine el mes, más la comida, ¿no? Y uno era hoy, otro es mañana, otro es el miércoles y otro es el jueves. Y no tenía nada de dinero, ¿no? Entonces, cuando resultó que veía yo que se acercaba esta necesidad de pagar unos exámenes de cancerología de mi esposa el día de hoy, que eran 600 pesos, y más el taxi, ¿no? Que son como 150 pesos de los taxis. Pues no tenía ese dinero, pero acepté no pelear ese dinero con mi esposa. Y resulta que el viernes en la noche me habló un amigo para decirme que me había depositado 750 pesos, lo cual me dio lo que necesitaba para el día de hoy. Pero miren qué interesante, día por día. O sea, no me dio Dios todo el dinero que necesitaba, no, me dio lo que necesitaba para hoy, ¿no? Y ayer le dije a mi esposa, mira, te voy a dar esto que me dio mi padre, para tus exámenes. Entonces le di todo el dinero que había recibido, ¿no? Le dije, estos son 600 pesos para que pagues tus exámenes y son 100 lo de los taxis, ¿no? Y entonces ella se quedó muy asombrada porque sabía que no teníamos dinero. El sábado tuve una junta con los vecinos de San Miguel de Allende y
me dio mi esposa de desayunar. Le pedí que si me daba a desayunar y me dio de desayunar. Y me dijo, ¿qué no vas a desayunar allá? Le dije, no, porque no tengo dinero. Entonces quiero desayunar aquí para, y entonces me dice, ¿y qué vamos a hacer el lunes? Le dije, Dios proveerá para que puedas ir a tus estudios, ¿no? Entonces ya cuando le di el dinero y sabiendo ella que yo no tenía dinero, entonces se quedó muy, muy asombrada de que le estuviera dando el dinero, ¿no? Pero lo que más me interesa de esto que le estoy relatando es el relato, digamos, externo, pero el relato interno es lo que está pasando en mi corazón. Lo que está pasando en mi corazón es que en condiciones normales, digamos, en otras épocas, estaría yo levantado en armas porque estaría diciendo, es que es una injusticia lo que está queriendo hacer, ¿no? Pero Dios me está dando amor hacia mi esposa, me está ayudando a amar a los que me aborrecen, a mis enemigos, ¿no? A vivir esta parte del Evangelio, ¿no? Yo les digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen. Entonces Dios me está permitiendo vivir esto, pero no me doy claramente cuenta que no soy yo, que es Él en mí el que está haciendo esto. Y esto está ocasionando una glorificación en mi vida delante de mi esposa. Y ayer que le daba el dinero, me decía, ¿y por qué? Pero si Dios va, ¿por qué? ¿Cómo es que Dios va a proveer? Digo, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Esa es la promesa que viene como bien escrita, ¿no? Que Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces Él sabe de qué tenemos necesidad y va a proveer. Yo no sé cómo le va a hacer, pero Él lo va a proveer. Y está muy interesante. Todavía no recibo lo que necesitamos para mañana y para los otros días, pero estoy seguro que mi Padre va a proveer. Y a mí me da gusto esto porque estoy pasando del punto donde yo me quedaba atorado, ¿no? Y cuando llegaba yo a estos momentos, empezaba a entrar como en pánico, en angustia, ¿no? ¿Y qué tal si Dios no hace esto ahorita, ¿no? Entonces ahorita, pues tengo mucha confianza en mi Padre, ¿no? De lo que Él está haciendo y pues voy a ver, estoy dispuesto a ver la gloria de Dios. Se los quería comentar porque se me hace que es como un aterrice de esto que estamos estudiando ahorita, ¿no? Gracias, Marco. Ya después, la otra semana les doy testimonio de cómo quedó la cosa. Muy bien. Gracias. Pues la participación de Dios en ti, iniciando en lo interior, es donde está el interés, la atención y el compromiso de Dios, es cómo vas a vivir las cosas. ¿Desde qué fuente? ¿Quién las va a vivir? ¿El yo humano o tú y Jesús como uno? Aquí es donde esto se arma, ¿no? Se vuelve algo enormemente pragmático. No es algo místico. Es que o vives el pánico o vives la paz, o vives el coraje o vives la paciencia, o vives la fe o vives la incredulidad. O sea, eso es pragmático, eso es tangible, lo estás viviendo. Y entender, venir aquí a entender que esto se vuelve más sencillo, porque Jesús sí sabe vivir todas estas cosas bien. ¿Cómo le hace? Porque Él no hace nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, para cuando tú te das cuenta de la situación, el Padre ya le mostró a Jesús. Él está listo a vivir eso contigo en uno.
Ahora viene la pregunta, ¿te unes a Él en tu espíritu o le das por tu lado? ¿Sí? Y ahí es donde está la santificación necesaria para la glorificación. Y el trabajo, el responsable de que esto se cumpla en nuestras vidas es Dios mismo. Entonces no hay manera de que nos perdamos, de que no podamos, pero es el proceso del convencimiento en amor, ¿sí? En amor, en amor. Y a dónde esto que nos acabas de testificar, Marco, es, ¿qué se está produciendo en tu corazón? Amor. Ah, bueno, si para producir amor Dios tiene que llevarte por estas experiencias, pues en buena hora, ¿no? Porque se está generando una vivencia divina, que es la marca de Dios en nosotros. Muy bien. Elizabeth, ¿con qué te vas? Pues como bien decía al principio, mi papá está limpiando mi fe para poder vivir lo que él quiere que viva. Y esta palabra fusión viene a tener una nueva connotación. Y me da Colosenses 3, donde dice que cuando Cristo, que es mi vida, se manifieste, entonces también yo seré manifestada con Él en gloria. Y venir a verlo así, que Él es mi vida, que ya no vivo yo, que Él vive en mí. Y esa fusión es donde voy a empezar a recibir este entendimiento para poder vivir glorificación. ¿Listo? Maravilloso. Y esa manifestación no es allá en el futuro, sino es aquí, ahora. ¿Quién se va a manifestar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir? Hermoso, ¿no? Disponible, ya. Amén. Vivir glorificados. Sí, y como decía, o sea, ya lo he vivido, pero cuando, o sea, no había entendido. Entonces ahorita estoy así como que, ay, ¿por qué no había entendido esto antes? Pero pues es que era hasta hoy, precisamente hoy que tenía que entender esto. No era antes, era hoy. Y ahora sí a vivirlo con él. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando Dios nos trae a entender, ya nos preparó, ya ubicó un montón de cosas en nuestra vida para que cuando venga la revelación de esto estemos listos. ¿Sí? Y es asombroso cómo Él hace eso. Gracias, Elizabeth. Silvia, ¿cómo está el paquete que te llevas, hermana? Lo siento así de momento un poquito en shock, pero sé que papá estará ahí conmigo en cada paso que yo dé. Papá dará la forma para que esa vieja naturaleza día a día, prueba en prueba, pues muera la naturaleza del viejo hombre, porque es una realidad que hay muchas cosas que están en automático en nosotros, pero ahí es donde vamos a permitirle a papá y vamos a elegir permitirle a él que él obre, o si yo obro la voy a regar. Va a ver cómo quiero pasar esa gloria de papá en mí. En tempestad, en tribulación, en angustia, hambre y desnudez. O en él, en la paz de papá. Y pues bueno,
elijo pues permitirle. Hay muchas cosas que sabemos que no son fáciles, porque ahí está rompiendo patrones de vida, siembra y cosecha, está rompiendo muchas cosas que fueron ensambladas, formato de uno, y que pues sí crecimos, pero papá está poniendo su código divino en nosotros. Como dice mi hermana, ya no vivo yo, sino Cristo va a estar glorificándose en mí. Y entender que Él no es autónomo, que aún siendo Él lo que es, que está a la diestra del Padre, que ahorita el que también está haciendo la obra es nuestro tutor, el Espíritu Santo, y que esa divina Trinidad ya el Padre hizo en su tiempo cuando creó, Jesús cuando estuvo en la tierra, el Espíritu Santo, pero ahorita ya están los tres unificados a favor mío. Y eso, pues, es hermoso, entender, es recibirlo, esa revelación de parte de Él. Y pues esto que estaba usted compartiendo, hermano, que si el mismo Jesús no hace nada sin papá, pues es una de las funciones como hermano mayor, o sea, tomándome de mi mano, ayudándome a pasar, guiándome a pasar el puente, porque yo lo he ejemplificado como un puente. En una cabeza del puente está el Padre y del otro lado está el Espíritu Santo y el Señor Jesús como esas lianas en los puentes que hay en Tuxtla, en Chiapas, que son de puras tablitas de uno caminando, pues ahí va a estar Él para guiarme a pasar con papá, estar con papá, no soltarme de papá, aunque yo vea allá abajo un precipicio. Porque sí, la verdad, estos días que no nos vimos, yo estuve pasando estas situaciones muy fuertes. Y por primera vez en mi vida, les comento dos cosas. Una, comencé a darle gracias por esas pruebas, cosa que no había hecho con mi corazón. Gracias, papá, por esas pruebas. Gracias porque estás ahí. En mi debilidad, tú me estás perfeccionando. Y la segunda es que por primera vez estoy experimentando ese hermano precioso que es Jesús, que me trae las promesas y me dice, no temas porque yo estoy contigo. Y ayer y hoy aprendí algo de su parte, de él. Dice, pasarás por las aguas y no te negarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. O sea, yo no puedo darle la vuelta a las circunstancias. Pasará es que dice que las voy a pasar, pero Él está conmigo. Y hoy comprendí eso de parte de Él. Y lo recibí hoy a las 6:15 de la mañana, porque a esa hora estoy saliendo a caminar y pues hoy le bajé 2 kilómetros, pero estoy empezando a caminar de lunes a viernes 7 kilómetros diarios y ahí está Él conmigo, me llevo mi celular y ahí está Él conmigo y es hermoso. No es fácil, pero con Él todo es posible. Es lo que les puedo compartir. Muchas gracias, Silvia. Maravilloso el trabajo que Dios está conformando en tu corazón y cómo podemos empezar a escuchar la sabiduría divina, ¿no? Dándote un entendimiento divino de las cosas y la fe que te permite participar de lo que Dios es y cómo esto que hoy estamos recibiendo va a llevarnos más profundo todavía,
a poder. Miren, cuando Jesús enfrenta algo, Él no se ve a sí mismo haciéndolo. En Jesús nunca surge, ¿y ahora qué hago? Para Él en automático, Él se va, Padre, ¿qué vas a hacer aquí? Y así como que siento que es como una emoción, ¿no? Un gozo en Jesús de participar de lo que el Padre tiene previsto, preparado, y entrar a vivir lo que está delante de Él. Entonces Él no vive, ¿y ahora qué o cómo? Si no es en esta libertad de, mi papá sabe. Y si se trata de crear un universo o sanar a un enfermo o traer paz a tu corazón, Él va a vivir las obras del Padre, hablar las palabras del Padre. Y ahí es a donde nos quiere traer a cada uno, ¿sí? A que podamos participar con Él en eso que Él ya vive bien. Sí, Silvia, adelante. Esa palabra, esa pequeña palabra, esa pequeña preposición de pasar, de verdad que hoy dije yo, wow, o sea, porque dices, bueno, vas a pasar el fuego, todo, pero ¿cuántas veces uno como hijo, como hermano de Jesús, habíamos querido darle la vuelta, o jugar al cabezón, o sea, brincar como pueda, el pasarlo con mis fuerzas, pero el decir lo voy a pasar, o sea, es porque ya está determinado que debo pasar, pero no voy a estar sola, o sea, la Trinidad está conmigo y ha quitado ese pánico, esa angustia de mi corazón. Y pues bueno, bendigo sus vidas y bendigo Gracias. el audio. Gracias, Silvia, gracias. Nos bendice mucho el testimonio que Dios está escribiendo en ti. Gracias. Manrique, te escuchamos, hermano. Lo único que puedo compartirles es que me voy con mucho más confianza, mucho más certeza, sintiéndome guiado, protegido, amado, y que no va a cambiar su propósito de perfeccionar la obra que inició en mí, porque fiel es el que me prometió. Entonces, me lleva a tenerle esa certeza y esa confianza de que en cada evento, en cada situación, obviamente me permite a mí elegirlo, pero Él lo va a hacer. Entonces, es hermoso. Padre, gracias por lo que nos has dado en este día. Poder venir a comprender el anhelo de tu corazón. Que ya no vivamos separados de Jesús en nada, para nada, sino que podamos aprender a permanecer en Jesús como Él permanece en ti. Y allí, siendo uno, vivamos tus obras y tu persona. Esa es la gloria a la que nos has llamado. Y te damos gracias porque en los días que siguen estarás obrando en nuestros corazones para convencernos, para santificarnos, para arraigarnos y hacernos crecer en la dimensión de Jesús, en esta verdad que hoy nos has presentado. Gracias, gracias, gracias. En Jesús te damos gracias. Amén.
Pues mis hermanos y hermanas, bendiciones, que siga Dios abundando en sus vidas.